Bien, el otro día comenzamos Apocalipsis capítulo 22 y comenzamos hablando, hicimos una introducción al capítulo y arrancamos el versículo 1. Tenemos que recordar algo importante con respecto a este versículo 1. La cuestión es que comienza diciendo después, es decir, después de estas cosas, después del capítulo 21, donde se muestran una serie de cosas, donde se muestra algo importante, en el capítulo 22, aunque parece que se está describiendo lo mismo, porque realmente se está describiendo lo mismo, está hablando de la ciudad, la va a manifestar de otra manera. Por eso dice después me mostró y continúa hablando. La pregunta es, ¿quién habla? Porque es importante saber quién habla, quién le está hablando a Juan. Es decir, ¿quién nos está hablando? ¿Quién habla? Pues el mismo del capítulo anterior, lo vimos en el versículo 9 y lo vemos en el versículo 5. Sigue hablando el portador del ministerio profético de la historia de la Iglesia en la tierra. Es decir, uno de los 7 ángeles responsables de mostrar la catástrofe del candelero, porque el candelero no había sido uno con el espíritu de profecía. Hay que entender también, bueno, lo hemos estudiado en estudios anteriores, en capítulos anteriores, ¿qué es un ángel? ¿No? Como digo, ya lo estudiamos en otros lugares. Pero los ángeles son el ministerio profético. Los ángeles representan, no son una acción directa, representan acción, es decir, son el ministerio profético. Y quiero decir al respecto, ¿cuál es la diferencia entre lo que comúnmente se entiende como un ángel y ser el representante del ministerio profético? Importante. Cada vez que vemos en el Antiguo Testamento la aparición de un ángel, siempre lo vemos actuando, representando al ministerio profético, anunciando algo profético que va a ocurrir, le hace pactos, etcétera, etcétera. Cualquier cosa de esas. Le hace revelaciones especiales con respecto al futuro, al desarrollo de una nación, al desarrollo de un reino, con respecto a lo que va a ocurrir. Básicamente siempre con relación al candelero. Lo que tiene relación con el candelero. Entonces, ¿qué es un ángel? Para empezar, un ángel no es simplemente aquella definición de, pues, un ser celestial. Se fastidió. Ya, vale. Pero es que no hace falta estudiar mucho para entender eso. Cualquier parvulario te lo dirán, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un ángel? Otra cuestión. Un ángel no es un bicho que vuela que pertenece a las huestes de Dios. Es muchísimo más que eso. Un ángel es el representante del ministerio profético. A cada cual el que le tocó. Lo hemos visto en Apocalipsis 2 y 3, que representan a las iglesias. No son las mismas iglesias, pero las representan ante Dios. Pertenecen al ministerio profético. Es decir, representan el desarrollo de la historia del candelero. En este caso estamos hablando del candelero de la iglesia, pero también en el Antiguo Testamento, el desarrollo del candelero cuando ha sido el candelero de Dios, sea el actual, eclesial, o sea el antiguo, el pueblo judío. Cualquiera de los dos tabernáculos sirve. Son los representantes de ello. Y eso es importante verlo así. El ministerio de los ángeles es para un fin. El ministerio de este ángel concreto, es decir, de quien representa, es un representante de esos 7 ángeles de las copas de las plagas de Dios sobre la iglesia, es decir, lo que ha hecho la iglesia a lo largo de su historia. Pero esa función, ese ministerio es para un fin, es un ministerio desagradable, que habla de inmundicia, que habla de mal crecido, habla de fornicación, sí, pero tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? Pues el que la iglesia terrenal debe ser quemada, debe ser vomitada, debe ser juzgada. Pero su fin no es simplemente complacerse, que Dios se complazca en ello,
sino que el fin es dar paso a la celestial, a la verdadera, es decir, dar paso al cuerpo de Cristo, a la verdadera ciudad de Dios, o mejor dicho, en aquello en lo cual se van a convertir la esposa, la ciudad de Dios. Y no debemos olvidar que nuestro actual estado, el estado de la Iglesia actualmente, es un estado de ruina, es decir, propio de las plagas que muestran los ángeles en los capítulos 16, 17 y 18 de Apocalipsis. Y que para convertirnos en vencedores de esa iglesia en ruina, en medio de esas plagas, para convertirnos en vencedores, aquellos que en los capítulos 2 y 3 se les dice al que venza, se le hace la promesa por parte del Señor, pues para vencer debemos seguir las instrucciones del Señor para este tiempo de nuestra peregrinación, para este tiempo en el cual el Señor está ausente. Y si la iglesia de nuestro tiempo está repleta de inmundicia, porque así es, nos guste o no, a mí no me gusta que lo esté, pero lo está. Si está repleta de inmundicia, es necesario, estrictamente necesario, que haya un arrebatamiento del cuerpo de Cristo, para así posteriormente poder ejecutar un juicio a una iglesia que camina bajo la tutela de Babel, de la carne. Eso ocurrirá en la tribulación, hacia el final de la tribulación, cuando el cuerpo de Cristo haya sido arrebatado previamente. Una vez que ésta quede asolada y quemada a fuego, la iglesia terrenal, entonces, cuando haya sido quemada y vomitada, entonces se manifestará el cuerpo de Cristo, el cual es la esposa pura y sin mancha que habrá sido reservada en los cielos para ese día, la venida del Señor. Es decir, que entre esa iglesia, entre la iglesia actual, en la cual todos formamos parte, en esa iglesia será tomado un remanente salvo, los vencedores, y solo un remanente, porque así es como siempre ha sido. Siempre, solamente se ha extraído un remanente. Así que no nos creamos superpoderosos y que a nosotros no nos toca el juicio divino. Hagamos un repaso a Romanos 11 y lo veremos claramente. Veremos claramente cómo la Iglesia también va a ser acreedora del juicio del Señor. Y un gran juicio, porque ella ha sido donde el Señor ha depositado su última lámpara, su postrera lámpara, la cual contiene muchísima más luz que la que contenía la del pueblo de Israel. Y a quien más tiene, más se le pedirá. Así que no pensemos que el pueblo de Israel recibe un rechazamiento superior al nuestro. No, de ninguna manera. Por lo tanto, ¿qué hace aquí este ángel? Pues continuar su ministerio profético. Y ese ministerio profético es el ministerio profético de la Iglesia, de la manifestación de la Iglesia. Si el ángel en los capítulos 16, 17 y 18 ha tenido que usar palabras broncas, duras y cargadas de, no solo de reproche, sino de condenación, de dura condenación, no es porque quiera. Pero si eso ha hecho, él continúa su ministerio. El mismo ministerio profético lo continúa ahora. Lo que ocurre es que cuando está hablando con aquella que ha sido arrebatada, aquella que es fiel ante su Señor, ya no quedan palabras broncas para expresar. Lo único que queda es la misma verdad escritural profética, pero abierta. Es decir, ya no hay bronca, ya no hay dureza en las palabras. Lo único que hay es reconocimiento de las riquezas profundas de la sabiduría. Reconocimiento de aquello de la cual ahora, en el capítulo 21 y 22, esta es portadora. Oro, la santidad divina; plata, la escritura; piedras preciosas, la sabiduría divina. De esto es portadora. Esto es lo que vemos en el capítulo 21, además de la gloria divina y además de la eternidad que nos manifiesta el vidrio.
A todo esto, insisto, el ángel es el mismo, sigue haciendo exactamente el mismo ministerio, su ministerio profético, el ministerio profético de esta historia debajo del sol, en este caso encarado al candelero, la iglesia. Porque el plan del Señor, como hemos dicho antes, nunca ha sido de ejercer de justiciero y dar una profecía devastadora. No, porque la profecía es la escritura. Él da la profecía. Por eso, este mismo versículo 1 de Apocalipsis 22 nos habla de un río de agua de vida, de agua de Zao. Ya lo vimos el último día, no vamos a explicarlo demasiado, pero lo que nos importa es la expresión vida, porque Dios es el Dios de vida y el Dios de no vida. Lo mismo que la escritura, el verbo divino, lo cual es la escritura, otorga vida y otorga no vida. Las dos cosas. Y sigue siendo la misma escritura, exactamente la misma palabra, no un versículo diferente, no, la escritura es toda una cosa, es una unidad en sí mismo, absoluta. La misma palabra puede producir vida o puede producir no vida. La profecía, el ministerio profético del ángel, es la misma palabra de vida. Esa misma palabra de vida produce no vida, produce condenación, produce mucho más que reproche, produce imprecaciones. Y eso es lo que vemos. Como decía, el Dios vivo, el Dios que otorga vida, es el que la otorga vida y vida eterna. Y es el mismo Dios viviente o vivificador que está en consonancia con el ministerio profético. Y ahora en la actualidad nuestra, en el tiempo de la paciencia de Jesucristo, el ministerio profético, como hemos dicho ya, ha estado actuando en indignación. Ya hemos visto capítulos 16, 17 y 18. ¿Cómo actúa el ministerio profético, el ángel? ¿Cómo actúa? En indignación. Así actúa el ministerio profético en nuestro tiempo actual. ¿Por qué? Porque no somos uno con el espíritu de la profecía. Somos el testimonio de Jesucristo, igual que Israel era el testimonio de Jehová. Nosotros somos el testimonio de Jesucristo. Pero el testimonio de Jesucristo tiene que ser uno con el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Como he dicho en otras ocasiones, probablemente, si no el más importante, uno de los versículos más importantes de toda la Escritura. Por lo que significa, por el alcance que tiene. Bien, decía que ahora el ministerio profético, en nuestro tiempo actual, actúa en indignación. Y la diferencia con lo que estamos estudiando es que en los capítulos 21 y 22 no actúa en indignación. Actúa en gozo y satisfacción. ¿Recordáis? Aquellas cosas que los ángeles anhelan mirar que se cumplen en la iglesia, se cumple en los capítulos 21 y 22. Lleno cuando el cuerpo de Cristo ostenta la gloria. ¿Y por qué vemos actualmente que el ministerio profético actúa en indignación? Pues porque es aquel, como dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10, el ministerio profético es aquel que siente un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, como dice allí. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. De manera que actúa en indignación. No es que nosotros lo digamos porque sí, lo decimos porque lo dice la Escritura, ¿de acuerdo? El otro día insistía en una cosa. El vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, no tiene nada que ver con, con una superioridad jactanciosa. El don profético jamás puede actuar con superioridad jactanciosa, porque eso no es don profético. Es absolutamente diferente de lo que sería la indignación. La superioridad jactanciosa no es indignación, no tiene nada que ver, es algo contrario. Fijaos, dice Ezequiel 3:14, me levantó pues el espíritu y me transportó, dice el profeta, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, mientras la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ese es el don profético, el verdadero don profético.
Como decía, Dios es el Dios que da vida y el Dios que da no vida. Y es el mismo. Sigue siendo el mismo. No es que actúe de manera diferente, no, actúa exactamente igual, porque la Escritura es exactamente lo mismo. Quien otorga vida y quien no otorga vida. Por lo tanto, el ministerio del ángel, el que tenemos actualmente, el ministerio profético del ángel es en indignación, pero será en indignación mientras dura el tiempo de la indignación, es decir, en tanto que no deviene la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que dice en Romanos 8. Pero cuando esto se manifiesta, es decir, cuando haya llegado la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y esto ya lo vemos en los capítulos 21 y 22, cuando esto ocurre, su ministerio es sin indignación. Por lo tanto, lo hemos visto en Apocalipsis 21 y lo seguimos viendo en los primeros, solamente en los primeros 5 versículos de Apocalipsis 22. Porque cuando acaba el versículo 5 de este capítulo, vuelve la indignación porque vuelve a nuestro tiempo presente. ¿De acuerdo? Ya lo veremos. Y ese mismo es el carácter de los espíritus de los profetas. El del ministerio profético, ese es el carácter de los espíritus de los profetas, un carácter del que serán liberados, pero solamente serán liberados cuando acabe este tiempo, cuando llegue el tiempo de la sanidad y de la luz. Bien, lo que tenemos en este versículo 1, en general, en este versículo 1 de Apocalipsis 22, es aquello que tiene que ver con la ciudad de Dios, con su riqueza y santidad. Digo con su riqueza y santidad que posee y que desprende. Ojo, las dos cosas. Posee la riqueza y santidad y las desprende también, desprende. Da riqueza y santidad, enseña, muestra, manifiesta, ¿de acuerdo? Una dualidad, está, ambas, que lo posee, pero que también lo desprende, lo otorga, una dualidad que veremos en el versículo 2 cuando lleguemos. Pero bueno, lo que vemos en este versículo 1 tiene su correspondencia en 2 salmos. El primero es el Salmo 46, en el versículo 4, donde dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Fijaos lo que dice Apocalipsis 22, versículo 1. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y está hablando de dentro de la ciudad, ¿de acuerdo? Dentro de la ciudad. Fijaos que lo que dice Apocalipsis, como hemos visto hasta día de hoy, no es nada nuevo. Puede parecer nuevo, pero no es nada nuevo. Tiene todos sus versículos, todos sus pasajes, tienen sus correspondencias en otros lugares de la Escritura. Apocalipsis únicamente es la consumación de todas las cosas. La revelación, la desvelación. Apocalipsis se traduce como revelación. Digamos que una traducción mucho más acertada sería calupto. Apocalipto es la cubierta, ¿de acuerdo? Una cubierta. Apo, quitar. O mejor, trascender. Más que quitar es trascender, atravesar. Continúa puesta, ¿de acuerdo? La cubierta no es que se quite la tapa. Continúa colocada la tapa. Apo no significa quitar la tapa, significa trascenderla, atravesarla, poder atravesarla, tener capacidad de atravesarla. Y la cubierta, la tapa, es calupton o calupsis, ¿de acuerdo? Apocalipsis, trascender o atravesar la cubierta para poder observar lo que hay en el fondo, lo que hay dentro. Y esto es importante. Bien, como digo, la correspondencia de este versículo 1 la encontramos en 2 salmos. Salmo 46, versículo 4 y Salmo 65, versículo 9. Hemos hablado del Salmo 46, versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cómo no? Es lo que alegran, la ciudad de Dios. ¿Y qué es la ciudad de Dios? La ciudad de Dios es el santuario de las moradas del Altísimo. Eso es la ciudad de Dios. Nosotros decimos, el Señor mora en nosotros por su Espíritu. Bien, pues esto todavía añadámosle un poco más
cuando haya sido quitado de nosotros la presencia del pecado y estemos con el Señor. La comunión será absolutamente perfecta y pura, sin mancha, sin nada, sin ningún tipo de tropiezo, ¿de Oh, acuerdo? wow. Entonces será esto, el santuario de las moradas del Altísimo. Eso seremos como cuerpo. Porque la ciudad de Dios es el santuario donde Él habita. La esposa como morada superior a cualquier otra. Porque la esposa tiene que ser finalmente la morada de Dios. Tiene que ser su morada como una morada superior a cualquier otra que Él haya ocupado nunca. La esposa, Apocalipsis 21:3, Apocalipsis 21:22, Apocalipsis 21:23, la esposa es el santuario de las moradas del Altísimo, porque Él no habita en santuarios hechos con manos humanas, como dice Hechos 7:48, Hechos 17:24 e Isaías 66, versículos 1 y 2. Fijaos lo que dice Isaías, como hemos citado, Isaías 66, versículos 1 a 2, dice: Así dice Jehová, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Pues mi mano hizo todas estas cosas. Y así es como todas estas cosas vinieron a ser, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fijaos cómo lo conecta con su morada. Finalmente dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y lo tiene, está conectado con su morada. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas tiene la Biblia, ¿no? Al Señor nada lo puede contener. Nada hecho con manos humanas. ¿De acuerdo? Es decir, nada que tiene que ver con la carne. Ni la grandeza ni la bajeza humana. Pero en cambio, cuando nada lo puede contener, entonces aparece un pobre y humilde de espíritu que se inclina y tiembla ante su escritura. Digo escritura con letras mayúsculas e imprenta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nada lo puede contener a Dios, entonces aparece un pobre y humilde de espíritu que tiembla a su palabra. Vaya, porque solo quien tiembla ante su escritura, solo quien tiembla ante su escritura será hecho morada de Dios. Solo quien tiembla ante el Verbo es hecho morada de Dios. El hombre no puede establecer una morada para Dios, pero sí puede llegar a ser esa morada. ¿Qué cosas, verdad? Es paradójico. El hombre no puede hacer una morada para Dios, pero le es concedido que pueda llegar a ser morada divina. Vamos a ver en la siguiente correspondencia. El Salmo 65, versículo 9. Habla con respecto a este versículo 1 de Apocalipsis 22, como correspondencia. Dice allí, cuidas de la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. ¿De qué habla este río? ¿De qué habla el mismo río de Apocalipsis 22, versículo 1? Habla de una riqueza tal que esas aguas se convierten, son alimento supremo, verdadero y puro. ¿Y de dónde salen? Salen de la ciudad, no de la Biblia, no de la Biblia, sino de la esposa, quien es la que alberga el conocimiento de la Escritura, la que alberga el espíritu de la profecía. Aún no es el momento de que ese río surja abiertamente en medio de la esposa, y eso es a causa del mal que alberga la iglesia. Pero está profetizado, ese día llegará. ¿Corresponde al Señor que la esposa llegue a ser así? Es decir, ¿tiene algún poder la esposa o para convertirse en tal? No. Corresponde al Señor que la esposa llegue a ser así, desde luego. Él da el agua. Nadie más que Él da el agua. Juan 4:14. Pero es la Odisea
quien se acomoda mientras que la novia verdadera y pura se prepara o se debería preparar en la escritura para llegar a ser la esposa. Por lo tanto, Dios es el que da el agua de vida, pero la novia tiene un propósito, un contrato firmado conforme al desposorio, para prepararse y presentarse como una virgen pura ante su Señor, ante el esposo, cuando llegue el momento. Porque el Señor da el alimento, prepara el grano y lo da. El Señor lo da en manos del hombre, el grano ese. Lo da en manos del hombre en una dispensación de responsabilidad. Es decir, lo pone en nuestra mano, a los suyos, nos lo entrega en la mano para que nosotros usemos y demos buen uso de ese grano, no solamente para darlos a los demás, sino para hacerlo crecer en nosotros ese grano. Claro que sí. Y nosotros, es decir, el hombre que pertenece a este candelero de la iglesia, nosotros, que somos los responsables de ese grano, ¿qué es lo que hacemos con él? Bueno, Mateo 13:28. Nosotros, ese hombre responsable, lo mezcla, lo adultera el grano. Fijaos lo que dice Mateo 13:28. ¿Qué es lo que dice? Hay versiones que dicen, un enemigo ha hecho esto. No, no, un momento. La traducción es un hombre ha hecho esto. Hombre, antropos. ¿Que es enemigo? Sí, pero no nos corresponde a nosotros eliminar la expresión hombre. ¿De acuerdo? Un hombre ha hecho esto. ¿Por qué? Porque muchas veces Mateo 13:28 se interpreta como, miras, lo ha hecho Satanás. Os voy a decir una cosa, mentira. No es verdad. Quien traduce así, miente. Y nos enseña a decir, mira, dice Satanás, no, la escritura, el original dice, un hombre ha hecho esto. Un hombre. No necesitamos que nadie venga a torcer la escritura y a poner lo que le apetece, porque coloca un enemigo como diciendo, no pasa nada, un hombre cualquiera es un enemigo, ya, y al final todo el mundo interpreta como que es Satanás. No, la escritura dice, un hombre ha hecho esto. Un hombre, Mateo 13:28. Un hombre lo ha hecho. El mismo en el cual el Señor ha puesto en su mano ese grano para que haga uso de él. Y ese hombre, nosotros, la Iglesia, lo hemos mezclado, lo hemos adulterado. Y mezclándolo, adulterándolo, si nosotros comemos del alimento adulterado y asimismo adulterado lo damos a otros, contribuimos a que nadie conozca el alimento puro. Es decir, no solamente no comemos un buen alimento por haberlo adulterado, sino que lo vamos otorgando históricamente a los demás para que no lo coman puro. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque no discernamos que no lo estamos haciendo bien, pero somos responsables de esa adulteración. Bien, la pregunta, ¿tenemos nosotros entonces poder para purificar ahora el alimento? Ahora que sabemos que lo hemos adulterado, ¿tenemos poder para purificarlo, ese alimento? De ninguna manera. Mateo 13 lo dice claramente. De ninguna manera tenemos poder para purificar nosotros ese alimento. Bastante tendremos si somos capaces, y eso individualmente, bastante tendremos si somos capaces individualmente de salir a él fuera del campamento, como dice Hebreos 13:13. ¿De qué campamento? Del campamento nuestro, igual que de Israel se le pide que salgan fuera del campamento. Porque Hebreos 13:13, como bien sabréis, es una carta escrita por Pablo, pero sin mencionar expresamente su nombre. ¿Por qué? Porque se dirige a los hebreos. La única comunicación, en este caso del apóstol Pablo, sin mencionar su nombre en la carta. Es decir, una expresión que pueden hacer uso perfectamente los judíos y los gentiles. Candelero judío y el candelero gentil. Salir a él fuera del campamento. Ya digo, bastante tendremos si somos capaces de salir a él fuera del campamento. Bastante tendremos si somos capaces, Apocalipsis 3:20, si somos capaces, si acaso somos capaces de abrirle la puerta. Y entonces,
si llegamos a ser capaces de ello, entonces, solo entonces, el Señor nos irá revelando el maná escondido del que habla en Apocalipsis 2, versículo 17. Insisto, este versículo 1 que estamos tratando tiene que ver con la riqueza y santidad que posee y que desprende las cosas, que desprende la esposa. E insisto, ambas cuestiones, lo que posee y lo que desprende, esa riqueza y santidad. El Salmo 46, versículo 4 que hemos visto, nos habla de la morada. Y el Salmo 65, versículo 9, nos habla del alimento. Y ambos nos hablan del río de Dios como el alimento supremo, sin adulterar, que tiene su lugar allí donde morará el Señor. Es decir, en un lugar no hecho con manos, sino con la palabra de Dios en los que tiemblan ante ella, en los pobres y humildes de espíritu que tiemblan ante ella. Y eso tiene un nombre, se llama el cuerpo de Cristo, no la iglesia actual, sino un remanente escogido y fiel, como dice la Escritura, desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Bien, este río tiene que ver con el trono de Dios, desde luego. Es decir, tiene que ver con lo más sagrado e íntimo, el trono. ¿Recordáis? Hablamos de él en el capítulo 4, por ejemplo, hablamos de él íntimamente. Lo hemos visto, sobre todo en el libro de Ezequiel. Es muy importante porque es el lugar de máxima intimidad con respecto al Señor, ¿no? Por lo tanto, lo más sagrado e íntimo, es decir, lo más cercano a Dios. Recordad que la gloria de Dios, la gloria de Dios la tenemos, cuando nosotros podemos ver gloria de Dios, la tenemos que observar en una expresión, la palabra cristal. Recordad el estudio que tuvimos correspondiente al capítulo anterior, en el Apocalipsis 21, concretamente en el versículo 11, que hablamos de ello. Esta expresión, cristal, ya lo vimos, está estrictamente ligada con el ámbito del trono de Dios. La expresión cristal, el traslado allí. ¿Y qué hay en el trono de Dios? En el trono de Dios hay varias cosas. En el trono de Dios vemos todo lo que abarca el trono de Dios. Vemos el trono, vemos a Dios, naturalmente, vemos al Cordero, en Apocalipsis 5, por ejemplo, lo vemos a los seres vivientes y los ancianos, Apocalipsis 4, los vemos también en el trono. Cuando hablamos de seres vivientes, hablamos de querubines y serafines. Ellos son los seres vivientes. ¿Qué vemos más? Zacarías capítulo 6, el sacerdote, no un sacerdote, él, en singular, el sacerdote. Vemos también en Apocalipsis 21, ¿qué vemos en el trono de Dios? A la Nueva Jerusalén. Y finalmente, ¿qué es lo último que vemos? Aquí, Apocalipsis 22, versículo 1, el río de agua de vida. Eso es lo que vemos en conexión con el trono de Dios. Es que no es cualquier cosa el trono de Dios. Al trono de Dios no se puede acercar cualquier cosa, ni siquiera los ángeles. Pueden estar alrededor, pero no en el trono. Estar en el trono con Dios les corresponde a otros. Bien, continuamos con el río. Evidentemente este río nos habla de la escritura en toda su plenitud. El río es la escritura, pero la escritura en toda su plenitud. Es decir, nos habla de la palabra. Y quiero recordar, la palabra es el verbo. No es también el verbo. No, no, la palabra es el verbo. El Señor mismo es la escritura. La escritura no es del Señor. No, la escritura es el Señor. El cual, nutre a los árboles de vida que veremos a uno y otro lado del río. Los veremos pronto. Vamos a ver la expresión, continuamos en este versículo 1, vamos a ver la expresión de agua de vida. De vida. Y esto es porque la vida, es decir, la vivificación, zao. Zao es lo que otorga vida. Recordemos, las traducciones, este es el problema que tienen. Zao no es vida simplemente, sino lo que otorga vida. Una vida
en Dios, ¿no? La vida, la vivificación, es inherente al trono de Dios. Surge de ese trono. Hemos visto que las palabras que se traducen en nuestras Biblias, las palabras que se traducen vida, en vida, hay dos para ello, no una, no zao, hay dos. Una de ellas es suche, que significa alma, es decir, un alma, concretamente, por lo tanto, un alma viviente. Eso significa una persona que viene a la vida. Suche, un alma, y zao. Bien, mientras que zao, sin suche, mientras que zao contempla a aquellos que son vivificados, es decir, los que reciben vida en Cristo, suche tiene que ver con la carne del hombre. ¿De acuerdo? Suche tiene que ver con la carne del hombre, con el hombre en la carne, y zao tiene que ver con el espíritu, con vida en Dios, con respecto al trono, inherente al trono de Dios. En el trono de Dios está la vida, de él surge la vida. La vida está conectada con ese trono. Por eso digo que del trono de Dios, el trono de Dios está en la vida. Su reino, imperio o soberanía es el reino de la vida. Y esa vida es inseparable del agua. No puede ser de otra manera. El agua de la verdad, de la escritura viva que da vida a quien la recibe o no vida a quien la desechó, la escritura. Fijaos en el contraste de esto con Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. ¿Recordáis? Donde en Apocalipsis 2, versículo 13, allí se llega a estar en el lugar del trono de Satanás por un motivo, por una causa. Y la causa es haber descuidado la escritura, porque eso indica la palabra diabayos, diablo, en Apocalipsis 2, 10. ¿De acuerdo? Se llega al lugar del trono de Satanás por causa de haber descuidado las escrituras. El trono de Satanás es el trono del mundo donde no hay vida, donde no hay zao, pero sí hay vida suche. ¿De acuerdo? En el trono de Satanás sí hay vida suche, la vida humana. Algo, esa vida humana suche, algo absolutamente ligado, este trono del mundo, el trono de Satanás, algo absolutamente ligado al agua inmunda. Fijaos bien, el trono de Dios ligado al agua de vida y el trono de Satanás, que es el mundo, ligado al agua inmunda. El agua inmunda es la escritura moldeada por el diaballo, por el diablo. Pero el trono de Dios es el trono de vida, Zao, absolutamente ligado al agua, ¿recordáis? Al agua de encima de la expansión. Y el trono de Satanás es el que está ligado al agua debajo de la expansión. Las aguas de encima de la expansión son las aguas de la verdad divina, la escritura, el verbo de Dios. Y este río de agua de vida tendrá su lugar en la ciudad de Dios, donde Él mora. Y donde Él mora, donde Dios mora, es en la esposa, donde morará, es en la esposa, en el cuerpo de Cristo, en sus hijos. Pero no solamente debe tener su lugar en ellos, sino que debe brotar de ellos, de sus hijos, debe brotar para vida o sanidad esa misma agua. Digo para vida o sanidad del hombre milenial cuando llegue el momento, porque ese es nuestro ministerio, a eso estamos enfocados. Hemos visto esta agua de vida. Ahora vamos a ver el cristal, ¿de acuerdo? Que nos habla, pues nos dice que era un río de agua de vida resplandeciente como el cristal. Pues vamos a ver la expresión cristal, ya la hemos visto antes, pero bueno. Lo que está en el interior de la ciudad, porque ahora se está describiendo, lo visteis el otro día que lo hablábamos, se está describiendo al interior de la ciudad y se está describiendo al interior de la ciudad desde dentro. Pues lo que está en el interior de la ciudad tiene carácter de cristal, es decir, tiene carácter de gloria divina, tiene la gloria divina. Por lo que aquellos que han accedido al cuerpo de Cristo tienen carácter de cristal, es decir, tienen la gloria de Cristo, la gloria divina. El río de agua de vida
es decir, la escritura totalmente abierta en boca de los santos, tiene como objetivo trasladar hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Ese es el objetivo del río de agua de vida. El objetivo, en boca de los santos, es trasladar hijos a la gloria. Porque este es el objetivo de los santos, de la esposa, el objetivo que tendrá también cuando llegue el momento en el milenio. Que su palabra, la palabra que otorgue la esposa, que salga de la boca de la esposa hacia los hombres del milenio, llegue a dar fruto de cristal, es decir, fruto de traslado a la ciudad, fruto de traslado a la gloria divina, que es a donde hemos sido llamados, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Es a donde hemos sido llamados. Filipenses 3:21, Hebreos 2:10. Primera de Pedro 5, versículos 1 y versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Primera a los de Tesalónica, capítulo 2, versículo 12. Segunda a los de Tesalónica, capítulo 1, versículo 9 y capítulo 2, versículo 14. Ahí es a donde hemos sido llamados. Después ya veremos, ya posteriormente veremos la sustancial diferencia entre el fruto y las hojas. Sé por qué lo digo, solamente que se os quede en la cabeza. El trono de Dios y del Cordero está allí donde debe estar. ¿Dónde? ¿Dónde está el trono de Dios y del Cordero? ¿Dónde debe estar? Y vuelvo a preguntar, ¿dónde está? Está en el cielo, está en una dimensión que está... Dejémonos de darle vueltas a la peladilla. Busquemos la escritura. Está donde está la verdad. El trono de Dios y del Cordero está donde está la verdad, la santidad, la justicia, la gloria. Allí es donde está. Yo sé que dice, ya, pero yo lo que quiero es saber dónde está, caramba. Aquí, allí, o no lo vas a saber. Porque no entiendes la palabra de Dios. No necesitas identificar un lugar. El lugar donde está es donde está la santidad, la verdad, la justicia y la gloria. Que nos baste esto. Allí es donde está. No en ningún lugar. Ese es el lugar. Este es el lugar. Y llegará un día en que los santos en perfecta comunión, serán los albergadores del trono de Dios en sí mismos. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Efesios 2:22. Llegará un día en que los santos serán albergadores del trono de Dios en sí mismos. Fijaos la confluencia que tenemos de Juan, capítulo 10, versículo 9, donde nos dice que entrará a él, cenar con él, y Apocalipsis 3:20, donde dice entraré. Entrará, entraré. Segunda persona, tercera persona, primera persona. Y fijaos cómo seremos llamados a sí mismos tabernáculo de Dios entre los hombres. Recordad, capítulo 21, versículo 3 de Apocalipsis. El cual tabernáculo es albergador del lugar santísimo donde mora la presencia del Señor. Es decir, exactamente lo mismo que Éxodo capítulo 25, versículos 21 a 22. La morada divina. Bien, primeramente, los santos son llamados al trono de Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis 3, versículo 21. Allí vimos a los santos siendo llamados al trono de Dios. Después, Apocalipsis capítulo 4, son vistos, estos santos son vistos en el mismo trono de Dios. Ya no son llamados, ya han llegado al trono de Dios. Y finalmente, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir. Capítulo 3, versículo 21, los santos son llamados al trono de Dios. En el capítulo 4, son vistos en el mismo trono de Dios. Y finalmente, el trono de Dios debe tomar su definitivo lugar. ¿Dónde? No nosotros, en el trono de Dios, sino al revés,
El trono de Dios tomará su definitivo lugar en los santos. Apocalipsis 21, versículo 22 y Apocalipsis 22, versículo 1 que estamos estudiando. El Señor tomando su lugar en sus hijos. Ese será su santuario. Ese será el lugar del trono de Dios, no en ningún otro sitio. Este, el lugar perfecto. Bien, una vez más, no hay ciudad, no existe una ciudad. Como tal, si alguien quiere ver una ciudad, con sus calles, etcétera, etcétera, no lo va a ver, no va a existir eso. No hay ciudad. La ciudad es de alguna manera a la esposa, la expresión ciudad es a la esposa, pues lo mismo que el edificio es a la novia, ¿vale? Primera a los Corintios 3:9, Efesios 2:21 y Primera de Pedro 2:5. La ciudad es a la esposa lo mismo que el edificio es a la novia. O sea, supongo que es bastante claro en este sentido. Bien, recordad que este capítulo 22 que hemos iniciado tiene una particularidad con respecto al capítulo 21, que habla desde dentro de la ciudad. Habla habiendo conquistado la ciudad. Habla desde la gloria. Es decir, el que contempla la ciudad en el capítulo 21 lo hace desde lejos y después desde la puerta. Es el llamamiento. Pero en este capítulo 22, en los versículos 1 a 5, ya no hay llamamiento, sino conquista de la gloria. Vencedores. El capítulo 21 llama al hombre milenial a la gloria. El capítulo 22, los primeros 5 versículos, muestra a los que han llegado, a los que han vencido. Por lo tanto, el capítulo 21 debe ser el anhelo, lo que se debe desear. El capítulo 21 no es el capítulo 22 ya no es el anhelo, es la posesión. Es lo mismo que la promesa al pueblo de Israel y la posesión de la tierra. Dos cosas diferentes. No hay nada nuevo bajo el sol. Para nosotros es igual, son los mismos principios. Bien, vamos a, aunque solamente sea comenzar un poco el versículo 2. El versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Vamos a comenzar viendo un poco la traducción. Bueno, lo veremos rápidamente. Bien, nada de en medio de la calle, una vez más, igual que Apocalipsis 21. De calle, nada. Recordad que allí se veía la calle, se veía el interior de la Nueva Jerusalén, se ve desde la puerta, no dentro, desde la puerta. Aquí se ve desde dentro. No dice en medio de la calle, no hay calle, es plaza. En medio de la plaza, y no habla de la ciudad, dice ella. Es decir, la traducción es en medio de la plaza de ella. Leemos, está hablando de la ciudad. Sí, sí, está hablando de la ciudad, pero no tenemos autorización para poner ciudad. No tenemos. Es como si a alguien le interesa añadir un amén. ¿Estará bien? Puede que esté bien, pero no tenemos autorización para hacerlo. Dice de ella. En medio de la plaza de ella, ¿eh? Y a uno y otro lado del río estaba el árbol, solamente como curiosidad, no es tanto el árbol de la vida, es el árbol de vida, ¿vale? Este artículo sobra también. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, pero sobra el artículo. Y si le quitamos el artículo porque sobra, porque no está en el original, lo veremos todavía mejor. No se llama árbol de la vida, sino árbol de vida. Árbol de vida, ¿de acuerdo? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la señal de las naciones. Fijaos que ya no nos habla de la plaza como la santidad, que vimos en Apocalipsis 21. Ya no nos habla de la plaza como de oro puro, aunque vemos que en Apocalipsis 21 dice que es de oro puro, pero ahora no. Ya no nos la muestra como la santidad, ni como la eternidad, vidrio, que lo vimos también en el capítulo 21. No nos habla
de ello como la santidad ni como la eternidad a la que se es llamado. Porque el llamamiento es a la santidad y a la eternidad, es decir, al oro y al vidrio. Pero ahora ya no. Aquí no, no es necesario. Por eso no lo cita aquí en Apocalipsis 22:2. El Espíritu no deja nada al azar. Si no lo cita es porque no debe estar. Y no debe estar por un motivo muy importante, porque es innecesario. ¿Por qué? Pues porque para el que está de allá adentro ya no es necesario ser llamado a ello. Ya está dentro, ha llegado, ha vencido. No hace falta citarlo. Eso exactamente es lo que de lo que nos va a hablar los versículos 2 a 5, que se habla desde dentro de la ciudad, que se hace innecesario decir ciertas cosas porque ya han vencido, han llegado a ello, han tomado la posesión. Y cuando se habla desde la perspectiva del interior de la ciudad, se habla desde la perspectiva del que ha llegado a vida eterna. La plaza, ¿recordáis? Lo vimos en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 4 a 5. Lo vimos en Nehemías 8, versículos 1 a 3. La plaza es nuestra posición de santidad y eternidad. Esto es la plaza de reunión y comunión donde están el rey y las escrituras. Donde están el rey y donde se dan cita las escrituras también. Esa es la plaza. Digo que lo vimos en el primer libro de los Reyes, en el segundo libro de las Crónicas y en Nehemías, capítulo 8. Ya lo vimos ahí precisamente. Ahí es donde se cita. Por eso este versículo es la plaza. En la plaza donde están los santos. Es el lugar de santidad y eternidad en contraste con el lugar de la maldición, evidentemente, porque el lugar de la maldición fue donde Jesús fue hecho maldición. Como dice Levítico 1, Levítico 14, Levítico 16, como dice Levítico, sobre el animal sustitutorio, donde es hecho maldición por los demás. Ese es el lugar de la maldición, donde Jesús fue hecho maldición. ¿Para qué? Pues para satisfacer las demandas de la santidad y justicia divinas. Siempre decimos, el Señor murió por nosotros, ya, pero es que tú no eres nada, no te creas que eres alguien. No sería la primera vez que escucho aquello de, bueno, si el Señor murió por mí, por algo será, ¿no? Como si yo fuera algo, ¿no? No, no. El Señor murió por mí no solamente por salvarme, por algo mucho más elevado que yo, que mi ombligo. Murió para satisfacer las demandas de la santidad y justicias divinas. Pero ahora ya no hay más lugar de maldición. Estamos hablando ahora, en los Apocalipsis 22, versículos 1 a 5, ya no hay más lugar de maldición. Ha sido transformado en lugar de bendición. Esta es la idea de Gálatas 3:13, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y yo sé que estáis preguntando, ¿por qué está hablando de esto concretamente? Ya lo veréis, ya lo veréis. Porque esto es importante. La plaza de la ciudad, con el río a uno, perdón, con los árboles a uno y otro lado del río, con el árbol de la vida a uno y otro lado del río, son muy importantes y están conectados con el lugar de la maldición. Son importantes. Insisto, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabéis cuál es la palabra para madero? Shulón. Os suena quizá, ¿verdad? Shulón. Esa es la palabra griega para madero. Y este lugar de maldición al que nos está haciendo referencia este versículo de Apocalipsis 22 es la correspondencia escritural de Juan 19, versículos 17 y 18, donde dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio.
Qué cosas, ¿eh? Yo sé que ahora estáis dándole vueltas diciendo, ostras, pues, oye, un cierto parecido, aunque sea así de lejos, sí que parece que tener este versículo 2 con estas expresiones. Le estudiaremos el próximo día más ampliamente, ¿eh? Porque es muy importante. Ya lo veréis. Bien, este pasaje de Juan, capítulo 19, es un pasaje que si Apocalipsis 22.2 tiene correspondencia con él, Juan 19, versículos 17 y 18, es correspondencia escrituraria con el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículos 34 a 36, donde se identifica, donde podremos identificar al Señor con Jezabel la maldita, de la cual, ¿recordáis qué es lo que quedó? Para eso tenemos que ver el hebreo, el idioma original. ¿Recordáis qué es lo que quedó? La calavera y sus manos y sus pies. ¿Sabéis la palabra para calavera? Golgotá. Quedó la Golgotá y sus manos y sus pies cuando los perros devoraron sus carnes, es decir, cuando los gentiles devoraron sus carnes. Por favor, notad una vez más cómo el Espíritu abre las Escrituras. Es decir, notad cuál es el método de guía e interpretación que el Espíritu conduce. Lo que hace es llamar a buscar un lugar de correspondencia en las Escrituras hebreas donde aparezca la palabra Golgotá. Fijaos que en Juan 19, versículos 17 y 18, dice, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Golgotá. Y tú dices, joder, pero ¿por qué Juan aquí dice que en hebreo se llama Golgotá? Pues porque el Espíritu ha hecho que lo escriba. Porque el Espíritu ha querido decirnos, discernid, ¿veis lo que estoy poniendo aquí? En hebreo Golgotá. ¿Recordáis? ¿Recordáis cuando hablamos de del capítulo 9, finales del capítulo 9, cuando se habla del ángel del abismo, se le dice cómo se llama en griego y cómo se llama en hebreo? ¿Por qué? Porque quiere que busquemos en el hebreo. Pues aquí también quiere que busquemos en el hebreo. Golgotá. Y cuando lo vemos a qué se asocia en el único lugar. Con Jezabel la maldita. Porque a él está asociado con eso, con maldición, porque Jesús fue hecho maldición. Yo sé que a alguno le sonará un poco, hombre, ¿cómo identificas a Jesús con Jezabel? Yo no. La Escritura quiere que entendamos hasta qué punto fue hecho maldición Jesús el Cristo. Fue hecho maldición por nosotros. Fijaos qué lugar ocupó. En el lugar donde Dios mismo le giró la espalda a su propio Hijo, guió contra él todas las flechas de la ira de Dios. Fue hecho maldición, absoluta maldición, para obrar el rescate, para satisfacer todas las demandas y justicias que la santidad de Dios requería, exigía. Él tomó ese lugar por nosotros. Y fijaos, porque como Jezabel, maldito, de él solamente quedó la Gólgota, como vemos en la Escritura, y sus manos y sus pies horadados. ¿Cuándo? Pues como cuando a Jezabel los perros gentiles devoraron sus carnes, allí donde fue crucificado. Por lo tanto, ¿a qué está haciendo referencia Apocalipsis 2, Apocalipsis 22, versículo 2? Pues como no hay nada nuevo debajo del sol, está haciendo referencia, sí, a Cristo en sacrificio para salvación. Pero aquí en Apocalipsis 22.2, haciendo referencia a Cristo en sacrificio para salvación igualmente, aquí ya no es Cristo en amargura, ¿vale? Aquí no es Cristo en amargura en Apocalipsis 22.2, es Cristo en sacrificio para salvación, pero en la bendición que brota de allí donde está la reunión de los santos con Cristo.
Por lo que no es el lugar de la maldición, sino el lugar de la bendición. Es el mismo lugar, en el fondo, pero el lugar de la bendición. Y esta dualidad de maldición-bendición, esta transformación de la maldición en bendición, se observa en el árbol, en este árbol de Apocalipsis 22:2. Se observa en este árbol, pues este contiene ambas designaciones. Lo vais a ver enseguida. Bueno, vamos a irlo dejando. Vamos a dejarlo y continuamos el próximo día. Pero antes de terminar, solamente os voy a decir el porqué, para que comencéis a verlo. El próximo día lo veremos más ampliamente, pero cada vez que se habla de árbol, cada vez que aparece un árbol en el Nuevo Testamento, la palabra griega es dendrón. ¿De acuerdo? Dendrón se traduce árbol. ¿A que no adivináis cuál es la palabra que está para árbol en el único sitio? En el único sitio. Aquí. En todos los demás sitios de Apocalipsis, bueno, de todo el Nuevo Testamento, la palabra griega dendrón se traduce árbol. Es decir, cuando se traduce árbol, su palabra es dendrón. ¿Y a qué no adivináis? ¿A qué no sabéis qué palabra es para árbol aquí, en 22:2? Creo que lo vais viendo, ¿no? Shulón. No es dendrón, es shulón. ¿Qué cosas, eh? Shulón. El árbol que fue de maldición, el madero, aquí es el árbol de vida. Esta es la traducción. El próximo día lo veremos más ampliamente porque es una cuestión muy importante. El próximo día, si Dios quiere.